este tema, ¿ya? Porque el tema en sí lo van a estudiar ustedes. A ver, vamos a ver. Epilepsias. ¿Dónde estás? No lo tengo abierto. Sí lo tengo abierto. Epilepsia. Acá estás. Ya. Se supone que ahí tienen que ver mi pantalla. Claro, aquí está viéndose esto. Se supone que tienen que ver mi pantalla ya. A ver, vamos a ver, voy a disminuir esto. O sea, se supone que está viendo, está grabando y se está escuchando. Ya, listo. Si no se ve, no se escucha o no se está grabando, me avisen, chicos, ¿ya? Ya, entonces vamos a comenzar. Yo voy a abrir esto. Voy a poner en silencio mi celular para que después no me estén viendo mensajes y interrumpiendo. ¿Sí? Ya, a ver, ¿dónde está? Ya, listo. Ya bueno, ya ustedes saben mi nombre y bueno es esta clase 4. Ya, primero vamos a ver epilepsias, ¿ya? Hoy día toca la clase de epilepsias. Ustedes tienen que ver aquí, acordarse, recordar. ¿Dónde está mi puntero? Acá estás. Ya, ustedes tienen que recordar el potencial de acción, ¿ya? Yo sé que en tercer año llevaron fisiología, pero de nuevo recuerden el potencial de acción. Incluso lo vemos esto un poquito en medicina 2, me parece, lo que es el potencial de acción para electrocardiograma, ¿ya? Potencial de acción, acuérdense. ¿Cómo se da? Esto está polarizado, ¿no? Viene el potencial de acción, lo repolariza y después viene el otro atrás y se va despolarizando, ¿no? Polarizando. Y acuérdense que como es el potencial de acción, entra sodio, sale potasio. Aunque, ya sí, acá está, miren, acá está. Esto de acá es la ampliación. Acuérdense que el potencial de acción, ¿cómo va? De manera retrógrada. ¿Por qué? Porque baja, ya, retrógrada. ¿Y dónde hace la unión, la comunicación? En el espacio sináptico, ¿ya? Acuérdense, es el espacio sináptico. Por ello, esta neurona se va a llamar neurona o célula presináptica y la que sigue se va a llamar posináptica, ¿ya? Esto de acá es una ampliación de la membrana justamente de la neurona. Bueno, esto es el axón, ¿no? Ustedes ya lo saben. Cuerpo, dendritas, axón. El axón que va a tener, bueno, va a tener sus nódulos de Rambier. Y ustedes saben, para poder tener un potencial de acción más rápido, ¿no? Para que sea de manera saltatoria, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. Lo que les quería mencionar, ¿cómo es que sale el potencial de acción? ¿Cómo es que salta de un lado a otro? ¿Qué pasa en el salto? Bueno, en el salto lo que pasa es que para poder despolarizar a este axón, ¿qué pasa? Que tienen que entrar los canales, el sodio y tienen que entrar el potasio. ¿Cuántos sodios entran? Entran, bueno, aquí el balance dice 3 sodios y ¿cuánto sale? 2 potasios. Pero los dos tienen carga positiva. ¿Y qué quiere decir? Que acá adentro se va a quedar un protón, o sea, una carga positiva, ¿ya? Se va a quedar una carga positiva. Y el quedarse una carga positiva, ¿qué va a generar? Va a generar un aumento de cargas. Esto se va a cargar. Y para poder nivelar eso, ¿cómo se nivela? Por la bomba de sodio y potasio. Quiero dibujarles para que lo entiendan, porque ayer, la semana pasada, les expliqué así nada más y ustedes no me entendieron. Voy a abrir esto acá más. Ay, qué lindo su corazoncito, gracias. Ya, y ahora sí, voy a explicarles, les voy a escribir esto de aquí para que ustedes lo puedan entender. Acuérdense, me tienen que avisar si me escuchan, si no me escuchan, si no me ven y si no se está grabando. Ya, listo. Entonces les voy a explicar eso de acá. Miren, ustedes tienen que recordar que esto les decía, esta es el axón presináptico, ¿ya? Y aquí va a estar
justamente sus vesículas. ¿Y qué van a contener estas vesículas? Bueno, los neurotransmisores, ¿no? ¿Qué les dije? Que aquí justamente para que sea el potencial de acción, que era de manera transaltatoria, ¿cómo era? Bueno, entraba sodio. ¿Cuánto entraba? 3 sodios. ¿Y cuánto salía? 2 potasios. Acuérdate que el potasio es el principal ion intracelular, ¿ya? Por eso es que sale el potasio y bueno, aquí va a quedar una carga positiva. ¿Y cómo se regula esto? Por la bomba de qué? Justamente se llama sodio, potasio, ATPase. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, este va a, como hay una carga positiva, ¿qué va a generar? Va a sacar a los, son ustedes, eso es lo malo, que no sé si son ustedes que me están escribiendo. No, no son ustedes, es de mi academia. Ya. Ya, decía yo entonces que salen estos protones por esta carga positiva y que se va a liberar electrones. ¿Para qué? Para poder contrarrestar y generar un balance justamente de esta carga positiva que se estaba generando dentro del axón, ¿no? ¿Ya qué pasa? Que justamente esta energía que hace, ¿qué va a pasar con eso? Va a abrir, ¿qué cosa? Los canales de calcio. ¿Y cómo se llaman en realidad los canales de calcio? Se llaman canales dependientes ¿de qué? De voltaje. Por eso es que esta carga, ¿qué va a generar? Va a generar corriente eléctrica. Acuérdense de la ley de Ohm, si no me estoy equivocando. Ya bueno, abre los canales de calcio. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer el calcio? Bueno, el calcio va a hacer que estas vesículas que estaban separadas ahí, como que estudiando por ahí de manera aislada, que hacen que se junten. El calcio dice, oye, hacemos match juntos. Hacemos match juntos, ya. Listo. Entonces se juntan estas vesículas. ¿Y qué va a hacer también el calcio? Va a hacer que estas vesículas se acerquen justamente a este espacio de acá. ¿Qué va a pasar en este espacio? Bueno, se liberan los neurotransmisores que estaban aquí y ¿quién principalmente se va a secretar? El glutamato. Acuérdate ese nombre, glutamato. ¿Por qué? Porque el glutamato es el principal neurotransmisor excitador. Excitador. Y después lo vas a entender todo, ¿ya? Todo tiene su porqué. Conmigo es todo un porqué, nada es por las puras, ¿ya? Excitador, ¿ya? Es el principal neurotransmisor excitador, es el glutamato, ¿ya? Listo. ¿Y qué va a pasar el glutamato acá? Bueno, aquí, ¿qué va a pasar? Se va a unir el glutamato con la membrana postsináptica y ¿qué va a abrir? Va a abrir aquí, ¿para qué? Para que de nuevo se dé de nuevo el potencial de acción, que entren 3 sodios y salgan 2 potasios y así. Aquí están las dendritas, ¿ya? Las dendritas. Y listo, así es como sucede normalmente los potenciales de acción. Pero ¿qué pasa? Obviamente que no todo el tiempo estamos generando excitación en el nivel del sistema nervioso central. Tiene que haber un momento en el que esto se inhiba. ¿Y cómo se inhibe? Mediante otro potencial de acción también. Pero en este caso, cuando va a pasar este potencial de acción, ya no va a liberar glutamato. ¿Qué va a liberar? GABA, acuérdense, GABA, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Ya, bueno, acá están las vesículas, se libera GABA. ¿Y qué va a pasar? Esto es el espacio postsináptico, por si acaso. Se libera GABA y el GABA va a formar un complejo NMDA. Este complejo NMDA va a hacer que el cloro entre aquí. ¿Y qué va a hacer? Justamente va a inhibir todo esto en los potenciales que se salga, que entre sodio, que salga potasio. O sea, va a inhibir principalmente ¿qué? El potencial de acción. Por eso esto se llama el principal neurotransmisor inhibidor, ¿cómo se llama? GABA, ténganlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, esto se da de manera normal en nuestro sistema nervioso central. Estamos en una etapa de excitación y estamos en una etapa de inhibición, ¿ya? Principalmente ello. Ya, pero ¿qué pasa en la epilepsia? Como te decía, las bombas, tenemos bombas de sodio y potasio, que te dije, te expliqué por qué, que generaban polarización. Y esta polarización que va a generar el potencial de acción para poder comunicarnos. Para yo poder hablar ahorita, tengo que generar un potencial de acción. Y cuando estoy durmiendo o cuando estoy en una etapa de reposo, ¿qué pasa? Que mi nivel de potencial de acción disminuye y así, para poder generar un balance. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un desbalance? Cuando hay un desbalance. ¿Qué pasa cuando hay mucho más cantidad de neurotransmisores excitatorios?
por el glutamato. ¿Y qué pasa cuando disminuye esta inhibición por el GABA? Bueno, ahí es cuando vienen ya las fallas. ¿Qué fallas? Justamente las epilépticas, porque las crisis epilépticas, como lo vamos a ver, las epilepsias, justamente una de las explicaciones es ella, que es por un exceso de la excitación y una disminución ¿de qué? De la inhibición. Por si acaso, acá están los potenciales de acción, ya, para que ustedes vean. Justamente aquí, pues miren, aquí está el estímulo, abre los canales de sodio, entra el sodio, sale el potasio y genera por detrás de ella la repolarización. Acuérdate que el potencial de acción es retrógrado y ¿de dónde va? Va de izquierda a derecha, ¿ya? Eso no te van a preguntar, pero te lo digo. Ya, ¿cuáles son las fallas que puede generarse aquí? Bueno, las fallas para que se dé justamente este potencial de acción excitatorio y disminuya la inhibición, ¿qué puede ser? Que haya una falla donde en los canales iónicos, ¿qué quiere decir? Que de repente ya no entre o de repente haya mayor cantidad de canales iónicos de sodio y potasio y eso hace que capte totalmente el sodio que está extracelular, porque acuérdate que el sodio es el principal ion extracelular, entre el sodio y salga el potasio y se dé totalmente la cantidad de potenciales de acción excitatorios, totalmente así, ¿ya? Otro en los receptores. ¿A nivel de dónde? De las dendritas. Ponte que haya mayor cantidad de receptores, ¿para qué? Para el glutamato. Entonces, ¿qué va a haber? Mayor cantidad de potenciales de acción de tipo excitatorio. Y otro que ya lesiones estructurales también, que de repente que genere una zona epileptogénica. Acuérdate, una zona epileptogénica es una zona en la cual hay una cantidad de una hiperestimulación donde va a captar todo esto de aquí. O sea que va a haber una hiperexcitación en esa zona epileptogénica. ¿Puede ser hereditario? Claro que sí, puede ser hereditario. Y puede ser por reparaciones anormales. De repente hay una reparación anormal en el canal del sodio, de repente se repara mal y esto genera una anormalidad y hace que se sigan dividiendo y se sigan produciendo más estas anormalidades de canales de sodio, donde ¿qué? Donde capten mayor cantidad de sodio, es decir, que dejen pasar el sodio, que no haya ninguna restricción. Porque, ojo, para que se dé este potencial de acción debe haber un umbral. No es que ya le doy 20 Hz y ya se abrió. No. Tiene que haber un umbral en el cual sea mínimo para que este canal de sodio se abra y para que pueda dejar entrar a este sodio y para que pueda dejar salir el potasio. No es nada más algo que se da porque sí. Y si se da porque sí, justamente eso me indica una lesión en estos canales iónicos y puede generar una zona epileptogénica, que vamos a ver después, vamos a ver el cerebro en una imagen en esas zonas donde hay mayor epileptogénesis y justamente es que va a generar en estos pacientes epilepsias, crisis epilépticas, ¿ya? Listo, ya. Te expliqué esto ya. Ahora, vamos a ir de menos a más. ¿Qué son las crisis epilépticas? Bueno, las crisis epilépticas son fenómenos paroxísticos. Esto ten en cuenta. ¿Fenómenos de qué tipo? Paroxísticos. ¿Qué quiere decir? Que se van a dar de manera concomitante o de manera simultánea en las neuronas, ¿ya? De manera paroxística con actividad anormal. Ya te expliqué, o sea, anormal, ¿por qué? Porque va a haber una mayor predominio de qué? De la excitación. Porque lo normal, ¿qué es? Que se dé la excitación, inhibición, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar aquí? Va a darse mayor cantidad de excitación. Por eso es una actividad anormal. Sincrónica, ¿por qué? Porque se da al mismo tiempo en la mayor cantidad de células. Por eso es un fenómeno paroxístico, ¿ya? Y que puede incluir tanto fenómenos motores como no motores. ¿Qué quiere decir? Que si hay un paciente que tiene estos tipos de sintomatología de mover la mano, se cae, tiene un, un síncope y comienza a mover el cuerpo así, no es la única manera en la que se expresa, ¿qué cosa? La epilepsia. No es la única. ¿Por qué? Porque hay fenómenos no motores, como los fenómenos o las crisis de ausencia, en donde vamos a ver que hay personas que se quedan así pensando a la nada y como que se aíslan totalmente del mundo y después vuelven otra vez al entorno, a su entorno en sí, y ahí es cuando de repente tienen incluso, se olvidan de los momentos que estuvieron o de repente no pueden tener control de ese momento. Esos son los fenómenos no motores, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que no toda epilepsia son mioclónicas, exacto, mioclónicas, ¿ya? Una vez que ya sabes las crisis epilépticas,
hay otras características de ello. ¿Qué cosa? Que son descargas eléctricas anormales, hipersincrónicas, ya sabes, todas al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque son excesiva de estimulación, de excitación, y además que son transitorias. No se dan en todo momento, porque acuérdate que en el momento que están teniendo esa crisis es un momento, ¿no? Es un momento, a menos que pase a un estatus epiléptico donde ya se dé de manera de un mayor tiempo y pueda generar lesión justamente o injuria a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces ten en cuenta, esas son las características de una crisis epiléptica, que son descargas eléctricas anormales, hipersincrónicas, excesivas, transitorias. Y esas mismas características la tiene la epilepsia, ¿ya? Ahora, el síndrome epiléptico es tal cual, signos y síntomas que sugieren un mecanismo subyacente. ¿Qué mecanismo subyacente? Te lo voy a explicar en un momento que pase la clase. Una pseudocrisis. ¿Qué es una pseudocrisis? Una pseudocrisis es un episodio no epiléptico que se da en pacientes incluso con epilepsia. ¿Qué quiere decir? Mira, lo que pasa es que para tú definir epilepsia, tiene que definirse como una repetición de que de crisis epiléptica, de crisis epiléptica, pero que estén, que haya un tiempo mayor de 24 horas entre crisis y crisis. Por eso que te he puesto, la condición para que para que se denomine epilepsia, ¿cuál es? Es crisis epilépticas recurrentes con un tiempo mayor, o sea, 2 crisis epilépticas en un intervalo de más de 24 horas, ¿ya? Hay 2 condiciones que definen una epilepsia, ¿ya? Primero, ¿cuál es la primera condición que te dije? Una crisis epilépticas recurrentes, pero más de 2, sin causa, que no haya una causa identificada, pero con un tiempo de intervalo de mayor de 24 horas. Y el otro es que se encuentre una crisis epiléptica y cuando se le tome una imagen se encuentre lesión estructural, lesión estructural, ¿no? Al nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Son 2, son estas, ¿ya? Son esas. Ten en cuenta, porque puede ser por ahí que te lo haya preguntado. Ya, listo. Entonces, te dije. Entonces, ¿cómo dijimos? Epilepsia, ¿cómo se define? Crisis epilépticas se define como una crisis epiléptica más una lesión estructural. Y la otra es crisis epilépticas recurrentes con un intervalo de tiempo de más de 24 horas entre ellas. ¿Y por qué me dices esto, Sofía? Bueno, yo te digo porque hay pacientes que tienen crisis epilépticas, muchas crisis epilépticas, pero en menos de 24 horas. ¿Y a eso se denomina epilepsia? No, porque puede ser debido a una patología que le está generando, de repente un edema, tiene una hidrocefalia, tiene de repente algo que está generándole presión, y eso está generando, ¿qué cosa? Una alteración a nivel del sistema nervioso central y está generando estas crisis, ¿ya? Entonces ten en cuenta eso. Ahora, si tengo una crisis epiléptica, como te dije, múltiples y en menos de 24 horas, esto no es epilepsia, no es epilepsia, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Por qué te digo esto? Porque una también de las principales características de la epilepsia es que son sincrónicas, por eso te digo, sincrónicas, son amplificadas y se propagan. Por eso es que se genera eso, ¿no? Por eso es que genera ese tipo de movimientos, ese tipo de repente de crisis de ausencia. ¿Por qué? Porque si se quedara ahí nada más, si fueran 1 o 2 neuronas, bueno, se autorregulan. Pero si se propagan, se amplifican, si de repente muestran predilección por hemisferio o por cierta zona, ya me está indicando que hay una lesión justamente en el nivel del sistema nervioso central y bueno, te está generando ese tipo de, de lesión. Ya. Otra cosa que es importante que sepas, que es la definición operacional. La definición operacional, por eso te lo he puesto definición operacional. ¿Qué significa? Que son más de 2 crisis espontáneas o reflejas en un tiempo más de 24 horas, ¿ya? En un intervalo más de 24 horas. Oye, ¿se parece a la definición de epilepsia? Sí. ¿Por qué? Porque la definición operacional te dice cómo es que definimos la epilepsia, ¿ya? Y también te dice síndrome epiléptico. Bueno, un síndrome epiléptico, bueno, te dije que son signos y síntomas que van a sugerir un mecanismo subyacente y que te pueden indicar que está el paciente sufriendo de una crisis epiléptica. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son los episodios que no son epilepsia?
Bueno, por ejemplo, hay pacientes que tienen movimientos anormales. Por ejemplo, un paciente que tiene Parkinson tiene movimientos anormales, por ejemplo, de contar de monedas. Sí, hay un movimiento justamente de los pacientes que tienen Parkinson, de movimiento de contar monedas, así se llama. Entonces, esos son movimientos repetitivos, sí, pero son anormales, ¿ya? Y el otro es el aura. ¿Qué es el aura? El aura son los síntomas que preceden a una crisis. Por ejemplo, en una cefalea vamos a ver que hay pacientes que presentan náuseas, que presentan de repente una cefalea más que nada migrañosa, ¿ya? Presentan náuseas, de repente presentan una sensación de olores, una sensación de sabor más metálico, ya. Eso son auras. Esos no son tampoco episodios epilépticos, por si acaso. ¿Por qué? Porque vamos a ir por ahí ver algunas características que te las voy a decir después. Te voy a decir, mira, recuerda esto, ¿ya? ¿Y qué es un estatus epiléptico? Bueno, un estatus epiléptico son crisis aumentadas, ¿de qué? Crisis epilépticas o dos crisis repetidas con pérdida de conciencia. Por eso te digo acá, no tiene conciencia, no tiene conciencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta crisis epilepsia o la epilepsia ya ha crecido tanto, ha generado tanta lesión que ya le genera al paciente pérdida de conciencia. Ya. Hay múltiples etiologías que pueden generar esto. Idiopáticas, aún no se sabe la causa. Estructural, puede ser, por ejemplo, como te mencionaba, de repente sufrió el paciente una lesión, tiene un traumatismo craneoencefálico y bueno, está generando justamente una alteración en la estructura del sistema nervioso central y eso está generándole un estatus epiléptico o una crisis epiléptica, como vamos a ver en un paciente con TEC. Infecciosa, te mencionaba en la clase pasada, ¿te acuerdas? Neurocisticercosis. Eso también causa, ¿qué cosa? Causa crisis epiléptica. Metabólica, vamos a ver síndrome urémico, un paciente que está alterado totalmente a ese nivel, también puede generarle esto de acá. Genético, bueno, te lo expliqué también acá, ¿no? Y sintomáticos o secundarios a patologías. Como te dije, hay patologías que pueden generar también crisis epilépticas, como por ejemplo la fiebre en los niños, cuando la fiebre es aumentada, una temperatura más de 39 grados y es prolongada, puede generar en los pacientes también estas crisis epilépticas y va a tener su nombre respectivo. Y criptogénica, bueno, son las que a pesar de que generan sintomatologías de crisis epiléptica o de epilepsia, no revela nada en la imagen ni en electroencefalograma, ¿ya? El electroencefalograma está bien. ¿Por qué te hablo del electroencefalograma? Porque este EEG, que lo voy a llamar así a partir de ahora, te revela una alteración justamente a nivel de las descargas del potencial de acción, porque yo te dije, es una alteración del potencial de acción. ¿Y qué quiere decir? Que en ese momento, cuando está sucediendo las crisis epilépticas, va a tener una mayor cantidad de acción y va a generarte principalmente una imagen propia de los pacientes con epilepsia. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, criptogénico, pacientes que tienen síntomas, pero en algunas ocasiones su electroencefalograma y su imagen está normal, ¿ya? Me parece que esto te lo voy a explicar después. Ya, esto ya te expliqué. Ahora, yo hablaba las clases pasadas de que patologías que generan efectos de masa te pueden generar de cierta manera crisis epileptogénica. ¿Y por qué? Mira, lo que pasa es que hay crisis epilépticas dependiendo de dónde se ubiquen. Y si vemos acá, mira, sintomatología de las crisis epilépticas focales. ¿Por qué se dice focales? ¿Por qué? Porque se está asentando en un foco, está en un lugar determinado. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay crisis epilépticas generalizadas. Y eso significa que está a todo el nivel del sistema nervioso central. Por eso hay una distinción de focales, generalizadas y mixtas. Justamente así se clasifican también las epilepsias, ¿ya? Vamos a ver si se localiza en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal vamos a ver que principalmente qué sintomatología va a generar una desviación de tipo conjugada de los ojos,
vocalización simple, ausencia sin automatismos, los pacientes van a tener crisis de ausencia, de repente sus crisis van a tener un comienzo y fin bruscos y van a tener movimientos repetidos del tronco, los brazos y las piernas. ¿Y a qué se denomina esto? Se denomina crisis o convulsiones de tipo mioclónicas. A esto va mioclónicas. ¿Mio de qué? De músculo. Clónica de movimiento repetitivo, ¿ya? Mioclónicas, mioclónicas. Ya, área motora primaria. Si está localizado en el área motora primaria, ¿qué va a generar? Contracciones tónicas. ¿Y por qué tónicas? ¿Qué significa tónicas? Viene de tono. ¿Y qué es una persona que pierde el tono? Una persona que no mantiene el equilibrio. ¿Qué puede suceder? Se puede caer, puede perder el tono propiamente dicho, pues no, el tono se puede caer, no tiene el equilibrio total de su cuerpo, no controla, por ejemplo, yo quiero levantar mi brazo y mantenerlo ahí, no controla, no pierde el tono, pues pierde el tono, ¿ves? Ya, contracción tónicas. ¿Y qué más generan también? Sacudidas clónicas, o sea, sacudidas de forma repetitivas en el hemicuerpo contralateral, ¿ya? Cuando es área motora primaria, te toca aquí, principalmente en el área frontal, por aquí, y de ahí, ¿qué va a generar? ¿En dónde principalmente? Si el área motora se encuentra en la parte izquierda, ¿dónde va a generar principalmente sacudidas? En la parte derecha, ¿ya? ¿Qué más genera? Detención del lenguaje, vocalización simple y disfasia. ¿Por qué? Porque justamente en esta área motora primaria se encuentra el área de Wernicke y el área de Broca, ¿te acuerdas? El área de Wernicke con el paciente que entiende lo que le dice y el área de Broca es para poder vocalizar las palabras. Es por eso que el paciente tiene una vocalización simple. ¿Por qué? Porque justamente se afecta, ¿qué cosa? El área de Broca. Y tiene una disfasia. ¿Por qué? Porque no va a poder decir o vocalizar lo que le dicen. Una disfasia. ¿Ya? Y justamente hay una detención del lenguaje por esto. ¿Ya? Por eso es importante que recuerdes neuroanatomía. Ya bueno, después el área sensitiva primaria, ¿ya? Donde se encuentra principalmente en el lóbulo parietal. ¿Y qué van a generar? Parestesias. Las parestesias es la pérdida de la sensibilidad de cierta parte del cuerpo, ¿ya? Parestesias. Por eso es que es el área sensitiva, mira, por eso es el área sensitiva. Tú cuando veas una palabra relacional, ¿ya? Si es el área sensitiva, ¿qué va a generar? Sensaciones. ¿Y qué va a generar? Justamente las parestesias, la pérdida de sensibilidad de cierta parte del cuerpo, ¿ya? ¿Qué más va a generar el paciente? Dolor, alucinaciones somestésicas y ilusiones de movimiento, ¿ya? Vértigo, alucinaciones y todo ello. En el lóbulo occipital, ¿qué se va a ver dañado? Lo que es la visión. ¿Y qué va a generar el paciente? Justamente alucinaciones, ¿ves? Alucinaciones de tipo visuales. ¿Por qué? Porque es el área occipital, ¿ya? Distorsiones visuales principalmente, desviación conjugada de los ojos. Si es el lóbulo temporal, ¿qué más va a generar también? Sensaciones, acuérdate, está también relacionada a ello. Sensaciones indefinibles, alucinaciones olfatorias principalmente, ¿ya? Y en el lóbulo temporal, como te dije, de la corteza posterolateral que va a generar alucinaciones auditivas simples y complejas. Bueno, esto principalmente no está en tu clase, pero es para que tú le entiendas, principalmente porque hay ciertas áreas justamente epileptogénicas donde se localiza. Primero cómo comienza como un área epileptogénica, después comienza a crecer y se localiza en determinada zona del cerebro. Cuando se localizan en determinada zona del cerebro se llama focales. Y justamente donde se asienta va a determinar determinado síntoma. Listo. Ya. Clasificación. Vamos a ver la epidemiología. Principalmente vamos a ver que hay de 100.000 a 200.000 personas que han tenido alguna vez en su vida o que tienen ahorita epilepsia. Eso es una cantidad referencial, ¿ya? Dice que 1 al 3% lo han tenido alguna vez y bueno, vamos a ver que en los países industrializados hay una cantidad de 5.000, 8.000, de 5.000 a 8.000, a 8.100.000 personas, ¿ya? Listo. Y en los países de vía de desarrollo, esta cantidad. Ya, ahora las causas. Lo que me importa más es las causas. ¿Por qué te he puesto epidemiología? Porque alguna vez preguntaron, ¿ya?
Ya, las causas. Principalmente vamos a ver esto. Las causas en los pacientes. Te explicaba yo en la diapositiva anterior, en la segunda me parece, que te decía yo, hay causas de repente metabólicas, genéticas, criptogénicas, idiopáticas, estructurales. Bueno, eso te lo decía de manera general. Ahora hay causas determinado en la edad. ¿Qué quiere decir? En los pacientes neonatos. Mira, ay, ¿por qué mi lápiz? Ah, no, cuando acerco no puedo escribir con mi lápiz, disculpe. En los neonatos, o sea, en los pacientes menos de un mes, vamos a ver qué puede generar justamente esta epilepsia, la hipoxia de tipo perinatal. ¿Qué más? Las hemorragias intracraneales, infección del sistema nervioso central, y de ellos te acuerdas que te explicaba la histeria monocitogénesis que genera probablemente la mayor cantidad en los neonatos ¿de qué? De meningoencefalitis. ¿Ya? Acuérdate. Los trastornos genéticos también y trastornos metabólicos en los pacientes, en los neonatos. En los lactantes y niños, vamos a ver que lo que va a generar principalmente esta crisis epileptogénica o la epilepsia en sí, ¿qué va a ser? Las crisis febriles. Mira, aquí están las crisis febriles. Esto es de manera general, pero te lo voy a explicar en esto. Ya, las crisis febriles vamos a ver que van a verse de dos tipos, las típicas y las atípicas. En las típicas tú vas a ver principalmente que es fiebre alta, ¿qué quiere decir? Mayor de 39 grados. La edad principalmente está de 6 meses a 5 años. ¿Y qué clínica va a generar? Va a generar crisis tónico-clónicas. Ya te explicaba por qué tono y por qué clónicas. Tienen una breve duración de menos de 15 minutos y no generan parálisis en el sueño profundo del niño. Pero ¿qué pasa? Que en las crisis febriles atípicas, que van a tener una fiebre de menos de 38 grados y se va a dar en esta edad, ¿qué va a generar en su clínica? Crisis parciales asimétricas y tienen una mayor duración, más de 15 minutos. De allí la importancia de poder bajarle la fiebre a los niños cuando dura más. O sea, no es bueno tampoco que le dé tanta fiebre. Si bien es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo para poder combatir alguna infección, también no es bueno mantenerla por un determinado tiempo, ¿ya? Pero en estas crisis febriles atípicas sí generan parálisis de sueño profundo. ¿Y cuál es el pronóstico? Que justamente en estas crisis febriles atípicas va a haber un mayor riesgo de epilepsia de 10 al 15% sobre la población general, mientras que en las crisis febriles típicas tienen un riesgo de epilepsia igual que todo. O sea, el niño que tiene esto tiene el mismo riesgo de epilepsia que lo puedo tener yo, por ejemplo, que yo nunca he tenido una crisis epiléptica, ¿ya? ¿Cómo se trata? Bueno, el tratamiento de la crisis en las crisis febriles típicas es con control térmico, que quiere decir le baja la fiebre, y también diazepam de manera rectal. Pero ¿qué pasa? Que en las fiebres complejas o atípicas no hay un tratamiento tal cual, porque mira, cómo es la fiebre, es baja, 38 grados, y bueno, no le toman tanta importancia, por eso es importante ya determinarlo. Me quedé aquí. En lactantes y niños también hay causas idiopáticas. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, se le busca la causa, se le busca de repente la patología, no hay ninguna, después de descartar todo, no encuentran nada. Ya, entonces por eso. El otro son trastornos genéticos tal cual, que vamos a ver, hay dos síndromes genéticos, que son las de West y Gestalt, me parece, ya. Y el otro son las infecciones, como te decía, el histeria, de repente el niño se contagió de cistercicosis y bueno, generó todas estas, ¿te acuerdas que te explicaba estas gránulos que generaban en el sistema nervioso central? Ah, bueno, ya. En los adolescentes, principalmente la causa que es idiopática, o sea, no tiene una razón o una causa aparente, disculpa, ya, así es el término, una causa aparente. Traumatismos, también hay traumatismos, bueno, aquí vamos a ver más ya, traumatismos dependientes, de repente un traumatismo craneoencefálico, sufrió una, un accidente y bueno, y le generó también. ¿Por qué? Porque mira, acuérdate, ¿qué genera un traumatismo? Probablemente una hemorragia intracraneal. Y al generar una hemorragia intracraneal va a estar generando presión en determinadas zonas o áreas de qué? De nuestro cerebro. ¿Y qué va a generar? Alteración. Y eso probablemente genere mayor hiperexcitación en esa zona y que genere una epilepsia, una crisis epiléptica. ¿Ya? Trastornos genéticos, también infecciones, tumores y drogas. Aquí justamente lo ponen en los adolescentes porque, bueno,
en esa etapa experimentan y todo eso. Entonces tienen mayor predilección o mayor riesgo de consumir drogas. Jóvenes de 18 a 35 años, aquí se habla de traumatismos y por eso te puse esto. Hay crisis que se generan inmediatamente después del traumatismo craneoencefálico. Las crisis inmediatas, ¿cuándo se van a dar? No puedo escribirlo, así que escríbelo, ¿ya? Se dan principalmente en las primeras 24 horas. Las crisis precoces se van a dar a los primer y al séptimo día de haberse dado el traumatismo craneoencefálico. Y bueno, las crisis tardías se van a dar en la última semana principalmente, ¿ya? Más allá, o sea, en la última semana me refiero después de los 7 días, ¿ah? A eso me refiero, ¿ya? También drogas, tumores y también idiopáticas. Y en los adultos, principalmente si hay una edad de 35 a 50 años, lo primero que va a generar una crisis epiléptica son los tumores. Y en los adultos, un ictus, que vamos a hablar de aquí a la siguiente clase, ¿ya? También el alcohol, trastornos metabólicos, acuérdate si hay mayor cantidad de urea, si hay una cetogénesis, sí, una crisis cetogénica, ¿también puede generar el paciente eso? Claro que sí, ¿ya? Entonces ten en cuenta eso, el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas como por ejemplo Parkinson, ¿ya? Listo, ya te expliqué esto, ya te expliqué esto y ya. Ahora vamos a ver la clasificación. Bueno, hay clasificación de la ILAI, que es el principal ente que estudia esto de la epilepsia, las crisis epilépticas, y lo ha clasificado así y también así. Esta es una versión, me parece antigua, y esta es una versión más nueva. La crisis primaria idiopática, que puede ser también genética, ¿cómo se caracteriza? Porque las crisis son esporádicas y son similares en todos los niños. El estado neurológico va a ser normal, o sea, cuando le tomen el EEG va a salir normal, no va a tener lo característico que es en un paciente con epilepsia. ¿Tiene antecedente de epilepsia? Claro que sí, te dije, una crisis separado más de 24 horas ya se denomina epilepsia. En el EEG va a salir normal, en las imágenes también normal. Entonces, ¿qué es? Es idiopática porque no se le encuentra ninguna causa aparente, o puede ser genética porque puede haber de repente una alteración justamente entre estos canales iónicos de sodio, potasio o de repente mayor cantidad de neurotransmisores, y esto justamente está generando que el paciente genere las crisis epilépticas. No va a haber de repente un tumor, de repente los granulomas, no. Se va a ver normal. Y la respuesta al tratamiento es buena si se comienza de manera precoz. Inmunoterapia. Acuérdate que cuando veamos epilepsia, primero se va a comenzar con una monoterapia y si no funciona, se pasa a una politerapia, ¿ya? El otro es criptogénica. En esto vamos a ver que probablemente aquí se tiene síntomas y en algunos casos puede ser desconocida. Las crisis, ¿cómo van a ser? Polimorfas. Ahorita vamos a ver qué es, ¿ya? El estado neurológico vamos a ver que está comprometido y el eje aquí va a salir normal y el anormal, disculpa, anormal, y va a tener justamente estas descargas que son ortognómicas, no lo puedo decir así, sino que son comunes, propias de los pacientes que tienen una patología epiléptica, ¿ya? En las imágenes en algunas ocasiones va a salir normal porque acuérdate que criptogénicas es una causa como idiopática, ¿ya? El tratamiento que va a ser pobre, mientras que aquí en la secundaria sintomática estructural o metabólica, como te decía, aquí sí va a haber antecedentes de epilepsia, no va a haber, pero sí lo que va a haber que es imágenes. Aquí sí van a haber imágenes. Aquí probablemente se encuentre qué cosa, lo que hemos visto. Neurocisticercosis, de repente vamos a ver una patología que está generando efecto de masa. Bueno, aquí te lo está indicando. Estos son los que veíamos anteriormente dentro de las estructurales y metabólicas. Y como te dije también puede generar una uremia totalmente grave, también puede generar esto de acá. Y bueno, que te decía, la clasificación de la ILAI lo clasifica en tres: inicio focal, generalizado e inicio desconocido. En el inicio focal, ¿por qué te explicaba? El inicio focal está localizado solamente en un foco. ¿Y qué significa eso? Que va a tener síntomas determinados. Incluso lo han separado y han dicho, bueno, puede tener el paciente la conciencia preservada y otros pueden tener la conciencia alterada. ¿Y quiénes van a tener la conciencia alterada? Principalmente los que les afecte principalmente el área de acá, el área frontal, principalmente, ¿ya? El inicio puede ser
motor o no motor, como te dije. Puede tener automatismos, puede ser clónica, puedes tener espasmos, puede ser mioclónica o tónica, como te explicaba, o puede tener un inicio no motor, como por ejemplo en los pacientes que tienen alteraciones cognitivas, detienen el comportamiento, se quedan, y justamente esto de detención del comportamiento me da la crisis de tipo de ausencia, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Inicio generalizado también, igualito, motora y no motora, te va a dar lo mismo. Inicio desconocido, aquí entran estas, ¿no? El inicio desconocido puede ser motor, no motora, y hay otras que no son clasificadas que vamos a ver después. Ahora, ¿cuáles son? Tú me hablabas, Sofi, de que veíamos en algunas ocasiones el electroencefalograma. Tú me decías que se encontraba normal y que había descargas anormales. ¿Y cómo se llaman estas descargas anormales? Son las descargas de punta o complejos de punta onda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, estas son ondas agudas, por ejemplo, aquí el doctor te lo puso ondas agudas, ¿por qué? Porque tienen un pico alto y tienen después una actividad más o menos normal. Polipuntas, mira, ¿cuántas puntitas hay? Pues decimos polipuntas, ¿no? Polipuntas. Y después habían puntitas y después había complejos de punta onda del paciente. Ya, mira, ¿cuál es que genera? Todo esto se genera en los pacientes con eh, epilepsias, pero ¿cuál es el que predomina? Predomina principalmente las de puntas y complejos de punta y onda. ¿Por qué? Porque justamente en estas zonas de punta donde se genera mayor cantidad de punta es el tiempo en que se da la hiperexcitación. Justamente aquí estamos viendo la actividad anormal de esta potencial de acción y por eso se está generando estas polipuntas. Y después genera su periodo normal. Por eso te decía que son transitorias, ¿ves? Va a generarse el epilepsia, se va a generar aquí una zona de hiperexcitación y aquí se va a formar, ya termina y es transitorio. Te iba a explicar por qué algo más aquí. Allá, decía yo que así es una epilepsia, pero ¿qué pasa cuando se vuelve a un estatus epiléptico? Ya no demora 1, 2, 3 puntitas, sino que se va a volver mucho más punta, 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 punta. Por eso se llama estatus epiléptico, porque la crisis está demorando más. ¿Y qué puede generar a nivel del sistema nervioso central? Mayor cantidad de lesión, puede generar injuria neuronal. Y es por eso que es importante darle un tratamiento adecuado al paciente el que tú detectes, ¿no? Con epilepsia. Ya, mira, esto de acá, este cuadrito, no te lo ha preguntado el doctor y no es en tu clase, pero yo lo he puesto porque ustedes llevan práctica de neurología. Y en el doctor, hay algunos doctores que preguntan, ¿ya? Bueno, a mí me lo preguntaron. ¿Cómo tú puedes diferenciar una crisis epiléptica de un síncope? ¿Por qué? Porque acuérdate que hay crisis epilépticas tónicas, tónicas, pierdes el tono. Y en el síncope, disculpa, en el síncope también pierdes el tono. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son los factores desencadenantes en la crisis epiléptica? No tiene habitualmente, pero sí hay factores desencadenantes en algunas ocasiones. Vamos a ver después, ¿ya? Pero no tiene, habitualmente no. Síntomas previos, no. Acuérdate que estos no tienen aura. Aura no tienen, ¿ya? Eh, ¿Reaccionan a la postura al inicio? No. ¿Por qué? Porque el síncope sí, por ejemplo. El paciente está sentado, se levanta, justamente ahí es que se genera el síncope. Y aquí no, aquí estás parado, sentado, no importa, igual te da una crisis epiléptica. ¿Hay pérdida de conocimiento en la crisis epiléptica? Sí, porque justamente hay con conciencia preservada y con conciencia alterada. Y algunas ocasiones cuando hay pérdida de conciencia, se puede decir que hay una mayor cantidad de lesión y ya podría tratarse de un estatus epiléptico, pero mientras no lo hayas analizado, no puedes decir eso, ¿no? ¿Hay una duración de la inconsciencia? Sí, aquí demora minutos. ¿Hay movimientos tónico-clónicos? Sí, en la crisis epiléptica puede haber de 30 a 60 segundos. Y el aspecto facial, inclusive puede haberse espuma por la boca y cianosis. De allí la importancia de poner al paciente de costado, ¿no? No lo dejes así, de costado, porque se puede generar un atragantamiento con su propia saliva. Hay una posterior, sí, hasta horas incluso. Dolor muscular posterior también. Mordedura de lengua, sí, algunas veces. Es que hay algunos que por eso le quitan todo lo que tiene en la boca porque pueden generar también mordedura de lengua, ¿no? Incontinencia, sí, en algunas ocasiones. Y esto justamente le genera mucha
muchas complicaciones a estos pacientes, ¿ya? Siempre tener respeto adecuado con los pacientes que vienen por diagnóstico de epilepsia. Bueno, y el síncope, bueno, síncope sí tiene factores desencadenantes. ¿Quién es? El estrés. Tiene maniobras de Valsalva. Acuérdate, las maniobras de Valsalva son las maniobras en que generas una presión, después la bajas. Aumentas la presión, bajas. Y justamente en esta maniobra de Valsalva es que se genera el síncope, ¿ya? Síntomas previos, sí. En algunas ocasiones, como te dije, en la cefalea migrañosa vamos a ver, o migraña, se llama migraña, vas a ver que tiene aura, que son síntomas previos. Justamente los síntomas previos son denominados aura, ¿ya? Que te dije que de repente tienen náuseas, tienen mayor sensación de algunos olores, ya. Y eso son los síntomas previos. Síncope sí lo tienen. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Y los demás, bueno, ya eso tú lo lees, pero es una diferencia. Y bueno, esto principalmente, ¿qué es? Son los diagnósticos diferenciales de una crisis epiléptica. Porque puede por ahí preguntarte un doctor, ¿no? Ay, ya, puede ser crisis epiléptica, pero ¿y si no es? ¿Qué puede ser también? Un síncope. ¿Qué más? Un ataque isquémico transitorio también puede ser. Una amnesia global transitoria también, porque acuérdate que hay pérdida de conciencia hasta horas, acuérdate, de minutos hasta horas. Migraña te hablaba de los auras, ¿te acuerdas? Sí, aquí también puede generarse un diagnóstico diferencial. Ya, listo, chicos. Esto no te lo va a explicar tu doctor de teoría, pero yo te lo expliqué porque tú llevas práctica. Ya, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace mediante la historia clínica. ¿Y qué pasa? Que el electroencefalograma, si bien no va a determinar, o sea, él no me va a confirmar en sí o no, ya, la palabra correcta es que no me va a determinar que exista una crisis epiléptica o una epilepsia. Ya, pongamos que un paciente no tiene síntomas y tiene en el electroencefalograma, dijiste, vamos a analizarle por otra causa y justamente te da esto de acá. ¿Qué quiere decir? ¿El paciente ya tiene epilepsia? No, porque acuérdate que el diagnóstico se hace con los signos y los síntomas que ves en el paciente. Y te dije dos condiciones. Te dije crisis mayor de 24 horas y te dije también una crisis más una lesión estructural que tú veas en la imagen, ¿no? El electroencefalograma sí te confirma la normalidad. ¿Qué te va a confirmar con esto? El tipo de epilepsia que puede tener el paciente. Eso es lo que te confirma, ¿ya? Lo otro son los focos de descargas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, te toman en el área frontal o en el área occipital. Te dicen, yo quiero ver dónde está su área epileptogénica o su zona epileptogénica. Y ahí es donde te determina el foco, en dónde se localiza qué cosa, la lesión. Y el tipo de epilepsias principalmente. Esto debería estar acá. Confirma normalidad y el tipo de epilepsias. ¿Qué quiere decir? Que esto es complementario. Una vez que tengas tu clínica, recién tomas la electroencefalograma y con ello puedes decir, bueno, si el paciente tiene aquí una normalidad, según sus síntomas y sus signos, más una alteración justamente en la normalidad, en el potencial de acción, sí, me indica que el paciente tiene un electroencefalograma. ¿Qué más? En las neuroimágenes, principalmente vas a ver que te va a indicar en los pacientes con epilepsia, te va a indicar qué cosas, lesiones estructurales. Y de una tomografía y una resonancia, ¿cuál es más sensible? La resonancia magnética, ¿ya? Siempre, si puedes tener a la mano, una resonancia magnética. Además que te puede decir en dónde se localiza también la lesión. Diagnósticos diferenciales, ya te dije. Síncope, amnesia global transitoria, crisis psicogénicas y todo ello. ¿Ya? Listo. Ya, me imagino que habrás entendido todo esto de acá. Ya. Hay formas clínicas de la epilepsia. Ya, te hablaba yo anteriormente de las epilepsias de tipo estructurales. Mira, hay encefalitis de tipo hipóxica, isquémica. ¿Qué quiere decir? Ya, pongámosles que el paciente nació y tuvo una hipoxia, porque yo te hablaba que la causa de epilepsias en los recién nacidos, ¿cuál es? Justamente la hipoxia. Entonces, ¿qué puede generar en los pacientes? Encefalitis hipóxica isquémica, ¿ya? Le generó una isquemia a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ya, eso probablemente genera se genera y se transforma en un área epileptogénica. Y al volverse, bueno, se pone el electroencefalograma más los síntomas y signos que tiene el paciente, se determina ya que el paciente tiene eso, ¿no? ¿Y dónde es justamente
Esto de acá, mira aquí. También te puede indicar de repente un traumatismo cráneoencefálico. Se puede ver así también por el sangrado, ¿ya? Por el sangrado. Pero, ya, aquí está, TEC. Otros son las infecciones. Te decía yo también que cuando teníamos meningoencefalitis, meningitis también cuando vimos. Yo me acuerdo que te mencionaba crisis convulsiva, que principalmente son ellos. Otro es el ACV, accidente cerebrovascular, ¿ya? Y el otro son los infartos isquémicos que pueden ocurrir en la corteza o subcorteza. Ya. El otro, ¿dónde está? Aquí. Neurocisticercosis. Neurocisticercosis, ¿qué te va a generar granuloma? Mira lo que estamos viendo acá. Ya tú tienes capacidad de saber que estos son estos. ¿Te acuerdas que te hablaba? Y acá probablemente no esté generando todavía efecto de masa, o sea que se están degenerando ya estos de acá. Eso también te generan crisis convulsivas como te hablaba la clase pasada, ¿ya? El otro son las displasias corticales. Mira, las displasias corticales son estas. Mira, ves acá, mira, aquí está su lóbulo frontal y mira su parénquima en este lóbulo frontal. Hay una diferencia, ¿no? Aquí creció menos y aquí creció más. ¿Por qué? Porque son anormalidades en el cual, en el área, en el momento fetal y todo eso, cuando está desarrollándose el sistema nervioso central, hay una desorganización total en el sistema nervioso central y no lo deja crecer. O sea, no hay una normalidad de crecimiento prácticamente, ¿ya? Entonces, por eso se detiene y, bueno, genera una desorganización justamente a nivel de la corteza cerebral. Esto justamente es las displasias corticales. También puede generar, sí, porque como que tiene que suplir las funciones de la parte contralateral. Por eso es que justamente se va a generar estas áreas de hiperexcitabilidad en que quiere también generar sus potenciales de acción y justamente se forma un área epileptogénica en esa área. El otro es el síndrome de Rausme, que vas a ver que principalmente es una encefalitis de tipo autoinmune, que va a generar donde atrofia acá, atrofia en el hemisferio. Aquí está generando una atrofia en este hemisferio, ¿por qué? Por el síndrome de Rausme. ¿Cuál es la indicación aquí principalmente? La hemiferectomía. ¿Por qué? Porque como está creciendo más, ¿qué significa? Que va a generar mayor función. Y al tener mayor función, ¿qué va a generar? Una zona de hiperexcitabilidad y que va a generar un área epileptogénica. El otro es la polimicrogiria. Mira, esta es polimicrogiria. La polimicrogiria es principalmente anormalidad en la migración neuronal. Se supone que eso de aquí tiene que estar unido con esto de acá y no tiene que estar generando eso, ¿no? O de repente esto de aquí no tiene que estar acá, ¿ya? Entonces, eso justamente, una anormalidad en la migración neuronal también te puede generar eso. ¿Qué ahora tenemos? Uy, ya, me queda media hora. Y el otro son las esclerosis tuberosas. Las esclerosis tuberosas van a generar, ¿qué cosa? Nódulos, que van a generar un efecto de masa. Eso también te puede generar, dependiendo de la zona donde se encuentra, te puede generar, ¿qué cosa? Una epilepsia de tipo estructural. Ya te expliqué eso, ¿ya? Ahora, hay dos tipos. Disculpa un momento. Hay dos tipos, aparte de las que vimos, que la primera forma clínica, cómo se expresa con las epilepsias estructurales que ya te expliqué, que ahí entraban la encefalitis hipóxica, el síndrome de Rausme, las displasias corticales, las neurocisticercosis que te hablaba anteriormente, y esas, acuérdate, son estructurales propiamente. ¿Qué quiere decir? Que en el electroencefalograma vamos a ver una anormalidad. En las imágenes, que probablemente sea resonancia magnética porque tiene mayor sensibilidad, que vamos a ver anormalidades como lo estamos viendo ahí, una zona isquémica, una zona con granulomas, una zona que tiene una displasia a nivel del parénquima cerebral frontal y otro donde tiene una anormalidad que ha generado una atrofia justamente en esta parte frontal, ¿ya? Y otro donde hay una generación de una anormalidad de la formación del parénquima cerebral que se llama polimicrogiria, ¿ya? Te lo explico otra vez. Y la segunda son las epilepsias benignas y las epilepsias malignas. Y justamente estas son las que en algunas ocasiones vamos a ver que en electroencefalograma va a encontrarse normal, incluso en algunas, no te estoy diciendo que estas van a generarse normal todas, ¿ah? No, te estoy diciendo que en algunas ocasiones puede generarse, puede estar normal y en las imágenes también puede generar normalidad, ¿ya?
A ver, ya, esto. Hay las epilepsias benignas, ¿ya? Y epilepsias malignas. ¿Por qué la clasificación así? Porque estas epilepsias benignas responden mucho mejor al tratamiento que las epilepsias malignas. Generalmente su respuesta es poca, baja o nula, a menos que se detecte de manera precoz y puedas intervenir en ello, ¿ya? Hay epilepsias de tipo de ausencia, las epilepsias mioclónicas juveniles, las epilepsias rolándicas y la epilepsia gran mal, así se denomina, ¿ya? Las epilepsias de ausencia principalmente, ¿en dónde se van a dar? En una edad de 3 a 8 años, que generalmente va a generar el paciente crisis de ausencia. Por eso se llama epilepsia de ausencia, porque genera crisis de ausencias. Justamente estas crisis de ausencias van a ser desconexiones del medio ambiente. Mira, a veces a mí me pasa, no sé tampoco si es normal, que yo estoy mirando una imagen y de repente como que me quedo así. O sea, te quedas como que embobado, por decirlo así, de manera coloquial, ¿ya? Embobado. Y te quedas embobado por un tiempo hasta que viene alguien y te dice, oye, oye, ya, como que te despierta y te saca de esa obnubilez que tienes, ¿ya? Entonces, esos son crisis de ausencia. Pero ¿qué pasa? Que son desconexiones total del medio ambiente, que pueden durar incluso hasta 30 segundos. Incluso, te digo, la persona pierde la noción o el contacto completo con la realidad y pueden presentarse incluso múltiples veces al día. Eso no me pasa a mí, ya a mí me pasa esporádicamente, ya, pero no sé si tengo epilepsia de ausencia, aunque tendría que verlo. Ya bueno, entonces las crisis, estas son de ausencia y bueno, te digo, son pérdidas totalmente con la realidad del entorno en que se encuentran, ¿ya? En el electroencefalograma, ya te decía yo, cómo se van a encontrar estas puntas, mira, estas ondas, estas puntas, o también puede encontrarse el complejo de onda punta, onda punta, onda punta, ¿ya? En la resonancia magnética, ¿cómo se va a encontrar? Mira, normal. No, o sea, aquí todo vas a verlo normal. En la anterior te decía, podemos verla fácil. En la anterior, bueno, tuvo una crisis epiléptica. Mira, te voy a volver a explicar para que lo captes, ¿no? En esta de aquí, en estas epilepsias estructurales, nosotros podemos aplicar la primera condición de epilepsia, que decía que nosotros veíamos una crisis epiléptica más una lesión estructural. Es decir, que aquí este paciente probablemente tuvo una crisis epiléptica. Y en el momento cuando fue al médico para decirle, doctor, no sé qué me pasa, me caí en la calle, tuve estas sacudidas mioclónicas y, bueno, no la voy a decir así, ¿no? Pero tuvo esas sacudidas mioclónicas y entonces el médico te dice, una imagen, ya, y si el médico lo sospecha, dice, puede ser, si es, puede ser una epilepsia, de una vez, señor, tómese una resonancia magnética porque es la más sensible. Le toman una resonancia magnética y aquí se cumple la primera condición de ¿qué? De la definición de epilepsia. Mientras que aquí se va a cumplir la segunda condición. ¿Qué cosa? De crisis epilépticas con un tiempo mayor de 24 horas. O sea, una crisis epiléptica hoy día y mañana, pasado 24 horas, va a tener la otra crisis epiléptica. Aquí es donde cumple la segunda condición. Por eso es que vamos a ver que en la resonancia magnética no le va a salir nada. Aquí no cumple la primera condición, por ejemplo. Aquí no tenemos ninguna lesión estructural porque las imágenes nos van a salir normales, ¿ya? Entonces, mira, el electroencefalograma, cuando se le tome, puede salir punta, complejo punta punta, o puede salirle complejo punto justamente en el área centrotemporal o aquí también, ¿ya? Pero lo que quiero que tú distingas aquí, que en su imagen no le van a encontrar nada, ¿ya? Cuando se le tome el examen de cognición, o sea, para ver si tiene lesión neuronal, va a estar conservada en el caso de epilepsia de ausencia, ¿ya? En la respuesta al tratamiento, estas son buenas, como te dije, son epilepsias benignas que tienen un buen respuesta al tratamiento. Y en etiología, ¿a qué se debe? Que son genéticos. Generalmente, como te dije, ¿a dónde se le da al paciente? De 3 a 8 años. ¿Qué quiere decir? Que es muy poco tiempo para que haya sido adquirido. Entonces, probablemente este tipo de epilepsias son de tipo genético, ¿ya? En las epilepsias mioclónicas juveniles, ¿en dónde se va a detectar? Principalmente de 6 a la adolescencia, de 6 años a la adolescencia. ¿Y cuál va a ser la crisis? Bueno, la crisis va a ser mioclónica
y también de tipo de ausencia. Pero, ¿cuál es la característica que diferencia, por ejemplo, a una de ausencia? Lo que pasa es que en la epilepsia mioclónica juvenil vamos a ver que el paciente va a tener sacudidas bruscas justamente al despertarse. Al momento, voy a anotarlo para que ya, al despertarse o al dormirse. Esto es lo característico de estos pacientes que tienen epilepsia mioclónica juvenil, ¿ya? Y al dormir. Y al dormir. Ya tienes que tener en cuenta eso. Eso es lo que le caracteriza principalmente en este tipo de crisis. La resonancia magnética va a salir normal. ¿Qué pasa con esto? Mira, te voy a describir. Mira, te dice, paciente de 13 años que al levantarse coge la taza, mi taza es demasiado grande, la taza y se le cae. Presenta, ¿por qué? Por sacudidas, o sea, ahí le da las sacudidas al paciente y se le cae, ¿ya? Y además presenta crisis de ausencia por un tiempo de 30 segundos. Así te lo van a presentar. Así es como te van a preguntar en el examen, ¿ya? Entonces, por eso te digo, lo característico de este paciente es que justamente le dan estas crisis mioclónicas al despertarse o al dormir. Su resonancia magnética va a ser normal y va a tener alteración a nivel del sistema nervioso central. ¿A nivel cognitivo? No. La respuesta al tratamiento también va a ser buena. Y generalmente estos pacientes van a estar medicados de monoterapia casi toda su vida, ¿ya? La respuesta al tratamiento, como te dije, es buena y la etiología también es genética. Todos estos son genéticos, no son estructurales o adquiridos como vimos en la diapositiva anterior, ¿ya? En la epilepsia, ya, mira cómo se ven aquí antes de pasar a la epilepsia rolánica. Mira cómo se ve la epilepsia mioclónica juvenil. En esta epilépsica vamos a ver polipuntas, así se llama. Así se llama la imagen que vamos a ver en el electroencefalograma, polipuntas. ¿Por qué? Porque aquí, mira, justamente son transitorios en estos pacientes. Solamente le da, por lo general, al despertarse y al dormir. Mira, polipuntas, polipuntas, polipuntas. ¿Ya? Listo. ¿Y cuándo se da estas polipuntas? Antes de pasar a esto. Justamente el médico ya sabe o lo sospecha. Justamente llega este adolescente. ¿Y qué pasa? Que estos tienen respuesta a la fotosensibilidad o tienen fotosensibilidad, disculpa, tienen fotosensibilidad. Y quiere decir que van y le toman el electroencefalograma y le ponen un estímulo de luz al paciente y justamente en ese momento, porque obviamente de repente el médico no va a esperar hasta que el paciente se despierte para poder tomar el electroencefalograma. Justamente le ponen el estímulo de luz al paciente y justamente en ese momento va a generar ese tipo de imagen de polipunta. Por eso este paciente es fotosensible, ¿ya? Listo. En la epilepsia rolándica también le dan a los pacientes principalmente de 3 a 8 años y vamos a ver principalmente que van a ser focales en una hemicara, que quiere decir que estos pacientes van a tener alteraciones de tipo sensoriales, que puede ser en la lengua, por ejemplo, por eso te he puesto lengua, y pueden ser esporádicas. ¿Qué más? Pueden tener justamente descargas de punta. Descargas justamente de puntos aquí, mira, acá. ¿Y por qué se llama rolándica? Porque justamente está en las cisuras de Rolando. Aquí se encuentra la alteración. El área epileptogénica se encuentra en donde? En el área de Rolando, ¿ya? Y por último, la epilepsia tónico-clónica de gran mal. Este principalmente se da en los pacientes que tienen más de 6 años hasta la adolescencia. Y en este caso son alteraciones tónico-clónicas de manera generalizadas. ¿Ya? Aquí van a tener una alteración de unas puntas de alto voltaje. Ya, aquí lo vamos a ver. Aunque mira, yo te estoy diciendo aquí puntas, polipuntas, puntas y puntas altas y ondas lentas en el paciente este de aquí. Y aquí también te estoy diciendo puntas de alto voltaje y después puntas de ondas lentas. Pero todas estas cumplen con lo que te dije en la anterior diapositiva. Son ondas de puntas que generan, que me expresan justamente la alteración de qué, de los potenciales de acción. Ya.
¿Qué más te voy a explicar aquí? Nada más. Ya, mira, para que veas esto. Mira, otra vez, sigamos con lo mismo. Tipos de crisis epilépticas, focales, generalizadas y focales sin generalización. Y dentro de estos, justamente están las epilepsias de ausencia, ¿ves? Dentro de las generalizadas, bueno, dentro de los tipos de epilepsias, están las de ausencia en la infancia, las epilepsias de ausencia juvenil y después las epilepsias mioclónicas juveniles, ¿ya? ¿Y cuál es otra más? Ah, bueno, están las epilepsias malignas. Las epilepsias malignas son dos principalmente, la de síndrome de West y la de Lennox, ¿ya? ¿Dónde está mi lápiz? Ahí acá está escribiendo. Ya, la de West y la de Lennox, son dos nada más, ¿ya? En la edad, ¿a qué edad le da? A los pacientes de 3 meses a 1 año. Eh, Dice que tiene espasmos de flexión. ¿Qué quiere decir? Que justamente los bebés que se ponen en flexión, porque justamente en ese tiempo los bebés paran en flexión las piernitas, justamente en ese momento, y cuando paran en flexión, le da estas crisis. Se dice que en el electroencefalograma es ixiarrítmica. ¿Por qué ixiarrítmica? ¿Por qué ixi? Ixi significa arriba y arrítmica significa alteración. Justamente este de acá, ¿ves? Ixiarrítmica va a tener unos complejos de punta, 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 pero van a ser de alto voltaje. ¿Por qué? Porque van a generar unos picos muy altos. Por eso se llama ixiarrítmica. Su desarrollo, lo malo es que van a tener una alteración a nivel neurológico, que va a tener una detención o regresión del desarrollo. Eso es lo malo. Por eso es que cuando si tiene el paciente antecedentes, es bueno, bueno, de repente el papá menciona que tiene de repente familiar con ese tipo de síndrome, es bueno preguntar en los antecedentes y en la historia clínica. ¿Por qué? Porque se le puede dar herramientas de manera precoz y evitar que tenga una mala respuesta. Porque la etiología principalmente, ¿qué va a ser? ¿Estructural o va a ser genética? Por eso es importante preguntarle, ¿ya? Y el otro es la Lennox-Gastaut. Ponte que este paciente se le detectó a tiempo, ¿ya? Al progresa como una Lennox-Gastaut si es que progresa esta enfermedad. Justamente se da de 2 a 8 años y va a generar crisis atónicas y también alteraciones atípicas. ¿Y qué son las alteraciones atípicas? Mira, aquí te puse un cuadrito. También. ¿Por qué no puedo mover esto? Y ahora sí. Ya, las crisis, ausencias atípicas que te decía aquí. Mira, hay ausencias típicas y hay ausencias atípicas. ¿A quiénes generalmente le da las ausencias típicas? A estos, a ellos de acá me olvidé de mencionarte que a ellos le dan las ausencias típicas. Por eso tienen tan buena respuesta al tratamiento, sí, tienen buena respuesta al tratamiento con etosuximida o el proato. Mientras que las ausencias atípicas, como lo tienen estos dos, va a tener mala respuesta, va a tener pronóstico peor. Y justamente, ¿a quién está más asociado al síndrome de Lennox? Justamente, ¿cómo se va a caracterizar? Mira, el comienzo, ¿cómo es? Comienzo y fin brusco. ¿A quiénes se asocia? A anomalías estructurales que va a tener aquí. Y justamente estas anomalías estructurales que van a generar alteración a nivel neurológico, que van a generar la regresión del desarrollo. ¿Qué más? Se van a asociar a signos motores más evidentes. Aquí sí vamos a ver las mioclonías posturales. Por eso te decía, los pacientes tienen espasmos de inflexión. Justamente se ponen los bebés, es que los bebés paran así en sus piernitas, no su manillo también. Entonces, justamente cuando están en flexión, mira, no significa que solamente le den flexión, puede darse también en extensión, pero más las crisis se dan en los pacientes cuando se ponen en extensión, ¿ya? Electroencefalograma va a tener un patrón lento y generalizado y también va a tener la punta onda que te decía. Es algo común encontrar en los pacientes que tienen principalmente una crisis estructural o una alteración estructural, ver este tipo de onda, ¿ya? El tratamiento se le va a dar valproato, pero son los pacientes resistentes y si no funciona solamente un medicamento que es la monoterapia, ahí se le da una polineuroterapia que se le va a dar con un medicamento de primera elección, claro, con los nuevos medicamentos que están saliendo ahora, ¿ya? Y tiene un peor pronóstico, ¿ya? Ten en cuenta eso.
¿Por qué te puse esto? Ah, ya, esto de acá es un resumen para que tú veas a qué se denomina crisis parciales focales y aquí crisis generalizadas y las crisis no clasificables. Ya, ya te lo he mencionado esto anteriormente, así que no te lo voy a volver a mencionar. Ya, listo, para poder terminar antes. ¿Qué hora tenemos? 9:03. Ya, mira, aquí hay otra clasificación que usa el doctor. Ya, en todo lo que te he mencionado, las las epilepsias estructurales, la epilepsia estructural, las epilepsias benignas y las epilepsias malignas, todo se encuentra aquí. Mira, en las crisis parciales o focales, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en estas crisis parciales, por eso se llama parciales o focales, porque aquí quiere decir que todavía está en una zona determinada, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que aquí no va a haber compromiso de la conciencia. No hay compromiso de conciencia. ¿Qué fue mi letra? No compromiso de conciencia. ¿Qué más? Vamos a ver también que puede asociarse de repente a una paresia focal. Vamos a ver, porque acuérdate, yo te explicaba en las diapositivas anteriores, hay pacientes en que la alteración se localiza en determinada área. Hay alteraciones que se localizan justamente en el área frontal, en el área temporal o en el área parietal. Por eso es que pueden generarle a los pacientes parecias focales. También pueden generarse crisis parciales que pueden originarse justamente en el córtex frontal o temporal. Y justamente vamos a ver que los pacientes, después de salir de esa crisis, van a tener lo que se llama la despersonalización, o pueden tener lo que es el déjà vu, el llames uno. Le preguntas qué pasó, te dicen, no, no me acuerdo, no me acuerdo qué pasó. ¿Ya? Listo. En las crisis parciales complejas, vamos a ver que aquí va a localizarse en dónde, en ambos hemisferios. Y es un poquito más generalizada ya que las focales. Por eso se llama complejas, crisis parciales complejas en ambos hemisferios. Ya. Aquí vamos a ver que principalmente si está en ambos hemisferios y ya se está prolongando, no. ¿Cómo se dice esto? Está se está propagando, la palabra es propagando, ya se está propagando, que va a generar crisis, no, pérdida de conciencia en nuestros pacientes. Aquí sí vamos a ver pérdida de conciencia. ¿Y qué quiere decir? Que cuando veamos crisis generalizada vamos a ver pérdida de conciencia, lo más probable. Ya, pérdida de conciencia. ¿Qué más? Vamos a ver también que aquí los pacientes pueden tener desconexión con el medio ambiente, pueden tener mirada perdida y aquí justamente que también pueden estar asociadas las crisis de ausencia, ¿ya? ¿Qué más? Las crisis generalizadas. En estas crisis generalizadas sí vamos a tener una pérdida de conciencia total, ¿ya? Crisis, pérdida de conciencia. Ya, y aquí van a estar las crisis tónico-clónicas. Aquí también está la gran mal. Vamos a tener que, va a tener 4 como estadios, que vas a ver los pódromos, donde los síntomas aquí están poco definidos. Yo te decía anteriormente que habían auras, ¿no? Ya. Lo que pasa es que esto de aquí va a darse por etapas, las crisis generalizadas. Van a tener síntomas, o sea, algunos pacientes han definido síntomas poco definidos horas antes de que se dé, pero esto no significa que sea un aura, no cumple con ser síntomas previos. Son síntomas que algunos refieren que le ha pasado, que son intranquilidad, cefalea de repente, pero no tiene que ser confundidos con las auras, ¿ya? Si te preguntan, los pacientes con crisis tónico-clónicas tienen auras, no lo tienen. Los pódromos no son auras, ¿ya? En la fase tónica vas a ver, aquí, ¿dónde está mi lápiz? Acá. En la fase tónica vas a ver que principalmente los pacientes van a tener una contracción de tipo tónica generalizada, es decir, pierden el tono, tienden a tener, se caen, ¿no? Y ahí es cuando se piensa de repente que es un síncope, pero no, está en la fase tónica de sus crisis tónico-clónicas. Después sigue la fase clónica, que son las contracciones que el paciente generalmente tiene, o lo que es
más visto, ¿no? Después está el estado poscrítico, ya cuando es una respuesta, generalmente es una ausencia de las respuestas externas, ¿ya? De las respuestas o los estímulos externos. Por ejemplo, le dice este señor que ya, por favor, levántese, no puede moverlo, no puede mover las manos. ¿Por qué? Porque pierde el tono. ¿Por qué? Porque se da justamente después de pasar la fase tónica y la fase clónica, ¿ya? En las crisis de ausencia ya te explicaba también que son pérdidas o desconexiones con el medio ambiente, que puede ser más de 30 segundos, y bueno, pueden tener inclusive pérdida de conciencia, no se acuerdan, pueden generar el déjà vu o llames vu, ¿ya? En las crisis mioclónicas te explicaba también que son sacudidas eh, bruscas en las extremidades, e incluso pueden tener contracciones bruscas del cuello o del tronco, ¿ya? Y bueno, están las síndromes epilépticos, que son las epilepsias focales benignas, que ya te le explicaba en la anterior diapositiva. Estas son las epilepsias benignas, las epilepsias generalizadas idiopáticas, como son la epilepsia mioclonal juvenil, que también te expliqué, las epilepsias con crisis tónico-clónicas al despertar, que son estas justamente la epilepsia mioclónica juvenil, las epilepsias de ausencia infantil y juvenil, y el otro son las encefalopatías epilépticas, que están en el síndrome de West y el síndrome de Lennox, ¿ya? Te lo expliqué también aquí. Y también sigue las encefalopatías focales, como la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Justamente aquí se genera una alteración justamente en esta parte mesial del lóbulo temporal, y justamente esto te va a dar la sintomatología propia de lo que altera. Te lo explicaba en la segunda diapositiva. Si se asienta en el lóbulo temporal, te va a generar este tipo de sintomatología, ¿ya? Lo que me interesa es que aprendas esto, porque esto sí me has preguntado. ¿Tenemos hora? Sí, ya, me queda poco. El tratamiento, principalmente, como te dije, ¿cómo va a comenzar? Comienza con una monoterapia, monoterapia, y después termina con una polineuroterapia, politerapia, sí. Politerapia si en caso el paciente no responde al tratamiento. Y ahí es cuando comienzan a venir la definición de pacientes fármaco resistentes. Mira, generalmente a los pacientes, ¿dónde está Miriam? Me olvidé de explicarte eso. ¿Por qué me pasé de frente? Era para explicarte esto, porque esto también ha sido pregunta. Epilepsia fármaco resistente. ¿Cómo se denomina la epilepsia fármaco resistente? Se denomina a los pacientes que se le da ya más de 2 esquemas terapéuticos, ya sea primero pasó por una monoterapia y después pasó por una politerapia, pero que no tienen control de la crisis. O sea, son óptimos estos medicamentos porque se ha demostrado que tienen eficacia. Pero ¿qué pasa? Que no le generan al paciente control. Igual sigue tomando su medicamento, igual sigue teniendo las crisis epilépticas. Ya, vamos a ver ahora que los pacientes pueden darse opciones de tratamiento, como por ejemplo la cirugía. ¿Y en qué casos o a quiénes es la cirugía? En estos pacientes se les da, por ejemplo, no responden al tratamiento, por más que se les dio el tratamiento, siguen teniendo las epilepsias de manera frecuente, ya, y ahí se le da la cirugía. ¿Qué más? ¿En qué más? En los pacientes que tienen de repente una alteración estructural aquí. Una alteración estructural. Siempre que tenga una alteración estructural y sea refractario al tratamiento y no se haya podido, a pesar de que se eliminó la causa primaria, igual el paciente sigue teniendo la crisis epiléptica, a ellos se le va a dar principalmente la cirugía. El otro es la estimulación vagal. También la dieta cetogénica también se ha demostrado que en algunas ocasiones tiene eficacia. ¿Por qué? Porque disminuye principalmente lo que es el aspartato, acá. El aspartato, ¿y qué más disminuye? Disminuye la cantidad de glutamato. O sea, le estás dando menor cantidad de neurotransmisor de tipo glutamato y estás aumentando, le dan una mayor cantidad de GABA, ¿ya? Porque esto te acuerdas que explicaba la etiología de las epilepsias. Ay, esto es acá abajo, aquí. Los cannabinoides también, algunos pacientes también se le da cannabis. Ya, ahora como te decía, ¿cuáles son los requisitos de la cirugía? Los requisitos principalmente es ser una epilepsia de tipo refractario.
Que tenga un solo foco epileptogénico, es decir, que esté localizado, como te decía. Si es una epilepsia de tipo generalizada, no le puedes, o sea, ni modo que le vayas a sacar todo el cerebro, ¿no? Entonces, si hay un foco, si hay una determinada lesión que tú estás viendo en la imagen, se le remueve, se hace bueno, se le remueve al paciente y bueno, y ahí ya se le da. Como por ejemplo, te explicaba aquí, mira, en esta de acá, en el síndrome de Rausmann, aquí sí está indicada una hemisferectomía. ¿Por qué? Porque hay una atrofia justamente a este nivel, ¿ves? Y aquí sí está indicado que se le haga al paciente una cirugía. Ya, después la resección de la región donde que no debe producir las complicaciones neurológicas o neuropsicológicas. Como te decía, de repente el paciente está teniendo un traumatismo craneoencefálico, tiene de repente alteraciones, acumulación de sangre de repente por esta hemorragia intracraneal que puede producirle. Entonces ahí al paciente sí está también indicado que se le haga, de repente se le da el medicamento, se le eliminó ya la causa principal, se le controló, no se eliminó, se le controló y y bueno, sigue teniendo crisis epilépticas. Entonces ahí sí está indicado al paciente que se le haga una cirugía. Ya. Ahora mira, viene un paciente con epilepsia, ¿qué haces? Abordaje inicial. Ponte que tu profesor te pregunte, porque obviamente si has llevado epilepsia te va a decir, ¿qué haces? ¿Qué haces ante un paciente epiléptico? Primero, anamnesis, pregúntale, ¿ha tenido otra crisis? Y si ha pasado más de 24 horas y ha vuelto a tener la crisis, ¿ya cómo se denomina? Se denomina epilepsia. Por eso te decía, ¿cuáles son las dos condiciones de la definición de epilepsia? Esos dos, ¿no? Que tenga una crisis epiléptica más una imagen que indique lesión estructural y la otra es que tenga crisis epilépticas recurrentes con un tiempo o con un intervalo de 24 horas. ¿Qué más? Pregunta al paciente cómo fue el evento. De repente el paciente solamente fue una crisis tónica en el cual que perdió la estabilidad de su cuerpo, o de repente fue una crisis mioclónica, donde tuvo contracciones de los brazos, las piernas, el cuello, o de repente fue de los dos, crisis tónico-clónicas, donde perdió la estabilidad del cuerpo y también tuvo sacudidas o contracciones de los miembros superiores, tanto de los brazos, el cuello y el tronco, ¿ya? Y en los eventos previos, como te dije, pregúntale. Después, la medicación y consumo de sustancias. Te decía yo, ¿te acuerdas? En las causas de los adolescentes. ¿Cuál era la causa? El consumo de drogas. También en el anterior, ¿te acuerdas? Te explicaba aquí. En los jóvenes y en los adolescentes. ¿Cuáles están las causas? Aquí está, drogas también. Si los pacientes consumen drogas, obviamente tienes que preguntarle, ¿y por qué? Porque esto puede generarle la alteración, la crisis. Ahora, ¿por qué es importante preguntar la historia clínica? ¿Te acuerdas? Hay crisis epilépticas que son genéticas. Como te decía, las crisis mioclónica juvenil, las epilepsias que son malignas, como la de Lennox, la de West, o de repente las anteriores que te decía, la epilepsia rolándica, la epilepsia de gran mal. Por eso es importante preguntarle al paciente. ¿Hay alguien en su familia que haya tenido crisis epiléptica? Ya. Y le preguntas qué tipo de epilepsia es, según las características que tiene, porque de repente a veces los pacientes no saben. Ya. Después, el examen de funciones neurológicos. Fíjate si tiene una hemorragia o una infección. Yo te decía, ¿qué son estos? Epilepsias, ¿de qué tipo? Estructurales. Por eso es importante, estás descartando ya todas las epilepsias, ¿ah? Yo te estoy diciendo ya por qué preguntar y por qué lo estás descartando. La lateralización, el signo de Babinski, hazle el signo de Babinski para ver el paciente. De repente tiene alteración en determinada zona. Ya, si tiene alteración en determinada zona, le está dando estas contracciones en la zona contralateral. ¿Te acuerdas que te explicaba también en la segunda diapositiva que si había una alteración en determinada zona en la área motora primaria, ¿qué te daba? Alteraciones al nivel del lenguaje, ¿qué más? Disfasia, ¿por qué? Porque se altera justamente el área de Wernicke y de Broca, ¿ya?
Y también pregúntale si el paciente ha tenido laceraciones o ha tenido mordedura de lengua, ¿ya? Porque es importante en los pacientes. Ya, exámenes auxiliares. ¿Por qué le vas a pedir un hemoglucotest? ¿Te acuerdas que había epilepsias de qué tipo? Epilepsias metabólicas. Por eso es pregúntale a tu paciente, o no, pídele, cuando estés en el examen, pídele. Los electrolitos también, acuérdate que me parece que si el potasio, el calcio, o sea, si hay una alteración hidroeléctrica, también te puede generar una crisis convulsiva. También pídele las funciones renales. ¿Por qué? Porque también, aparte del metabólico que está en la crisis citogénica, de cetogénesis, también está las alteraciones urémicas. Cuando hay una uremia grave también te puede generar el alga crisis epilépticas. El examen de orina, el perfil toxicológico por las drogas, principalmente. En el electrocardiograma, pide al paciente un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque quieres descartar que se trate de un síncope. ¿De qué causa? Cardiogénica. ¿Te acuerdas que entre los diagnósticos diferenciales de la epilepsia que estaba el síncope? Ya me queda poquito para terminar, ¿ya? En las neuroimágenes, ¿por qué le vas a pedir primero una resonancia magnética que una tomografía? Porque la resonancia magnética es más sensible. Eh, le pido tomografía ¿cuándo? Cuando ven un paciente con antecedentes que tuvo un traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué? Porque en los pacientes con TEC, es más sensible una tomografía cerebral. Mientras que si no tienes un antecedente así o un antecedente con una emergente craneal que tú estés pensando, pido una resonancia magnética. ¿Ya? ¿Qué más? Un electroencefalograma urgente. ¿Por qué? Porque el paciente está teniendo estas alteraciones tónico o crónicas o mixtas y tú quieres saber en dónde se encuentra localizado o de repente es generalizado o de repente es focal. Entonces, por eso es importante que tú pidas un electroencefalograma. Y acuérdate, ¿dónde está el EEG? Está en auxiliar. ¿Qué quiere decir? Que si no está, no vas a poder determinar que se trata de una epilepsia. No, ¿ya? Porque acuérdate que con los signos y los síntomas y las dos condiciones que te dije. Y también una punción lumbar si es que sospechas una meningoencefalitis, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué haces ante un paciente entonces con epilepsia? De preferencia ponlo en una posición de seguridad, o sea, de costado. ¿Por qué? Porque tiende a morderse la lengua y a atragantarse con su propia saliva. Si el paciente ves que está teniendo una crisis más de 5 minutos, se puede decir que el paciente está entrando en un estatus epileptogénico. ¿Y qué quiere decir eso? Que está teniendo probablemente una mayor lesión neuronal, una injuria neuronal, así como está acá. Primero es una crisis epiléptica, si el tiempo más prolongado que genera estatus, y si se prolonga más, genera una injuria. Y hospitalario, ¿qué vas a hacer en el hospital? Le vas a manejar el ABCD. ¿Por qué? Porque te dije de costado. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que atragantarse, entonces liberas vías aéreas y todo lo demás, ¿ya? Pide su glucosa para ver si no se trata de una crisis por la insulina, por el azúcar, disculpa, y le puedes dar una benzodiazepinas para poder mantener ello, ¿ya? Ya terminamos, ¿ya? Aquí vamos a terminar. Listo. Solamente me falta, esto de aquí te quiero mencionar principalmente, mira, ¿por qué es importante los fármacos? Los fármacos antiepilépticos, ¿por qué? Porque hay fármacos de primera línea que es fenobarbital, fenitoína, carbamazepina y valproato. Estos son los medicamentos de primera línea. ¿Y qué pasa? Que a los medicamentos de primera línea se han asociado otros medicamentos que son de segunda línea o tercera línea. ¿Por qué? Porque te dije, hay algunos casos en el cual la monoterapia no funciona. Entonces les puedes dar un valproato de repente con una gabapentina para poder disminuir. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar una fenitoína con una fenobarbital. No puedes darle. ¿Por qué? Porque lamentablemente utilizan el mismo sitio de metabolismo, que es el citocromo P450, si no me estoy equivocando, y al tener el mismo sitio de acción, puede actuar una o puede neutralizar a la otra, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que se da un fármaco de primera línea con uno de segunda o de nueva generación. Ahí está, la palabra es nueva generación, así se llaman, ¿ya? Ya, ¿por qué están aquí?
Porque el fenobarbital es la primera línea en los pacientes de crisis en recién nacidos, ¿Qué más? ¿Cuáles son las complicaciones crónicas que le puede traer a los pacientes? Es un inductor enzimático. ¿Por qué? Porque baja la cantidad de vitamina D. Y si baja la vitamina D, ¿qué pasa? No va a entrar el calcio a las células. ¿Y qué va a pasar? Problemas de raquitismo en el niño probablemente. La etoxamida, por aquí había puesto, no, la carbamazepina es la primera línea ante crisis focales. Eso tenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque eso han preguntado, ¿ya? Esto han preguntado. ¿Cuál es el medicamento de primera línea? Felbamato también se utiliza ¿qué? En el síndrome de Lennox. ¿Qué más? El valproato es la primera línea de crisis generalizadas. Mira, carbamazepina, crisis focales. Valproato, crisis generalizadas. ¿Qué más? Y aquí, la motrigina. La motrigina, que es los medicamentos de nueva generación, es la primera línea en los pacientes y se le da a los pacientes valproato. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta eso, porque esto ha sido pregunta de exámenes, ya ha sido pregunta que incluso te dicen, ¿cuáles son los medicamentos de primera elección o de primera línea? ¿Cuáles son los medicamentos? Por ahí, si tú ya conoces los 4, ya los demás obviamente no son los medicamentos de primera línea, entonces, por eso te digo, ¿ya? Y el mecanismo de acción principalmente, obviamente, te dije, ¿cuál es la etiología? Es canales iónicos y los neurotransmisores. Y obviamente, ¿cómo va a ser su mecanismo de acción? Aumentan GABA, bloquean canales de calcio, bloquean canales de sodio, aumentan el GABA, bloquean el NMDA, aumentan el GABA, bloquean los canales de calcio. Lo que te expliqué, la fisiopatología, por eso me tomé el tiempo de explicártelo, ¿ya? Ten en cuenta esto porque este es el cuadrito, creo, más importante de la clase. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea y para qué sirven? ¿Ya? Acuérdate, crisis focales, carbamazepina. Y las crisis generalizadas, valproato. Y en los recién nacidos, ¿qué se le da? Fenobarbital. Ahora, otra cosa. En las pacientes gestantes no se le da no se les da el medicamento, los de la primera elección, porque son teratogénicos. Se les da generalmente los medicamentos de nueva generación. Y me parece que dentro de los que se le da la motrigina, me parece, si no me estoy equivocando, la motrigina, en gestantes, ¿ya? Listo. Aunque eso les voy a decir después. Y esto nada más es un cuadrito para que ustedes vean qué hacemos ante un paciente con crisis epiléptica, ¿ya? Acuérdate, focales generalizadas. Pregunta antecedentes, anomalías en la imagen, cómo sale el electroencefalograma, y ahí tú ya lo puedes clasificar si son focales, generalizadas y focales o con generalización. ¿Y quién te dice que es focal y generalizada? El electroencefalograma y la imagen. Ellos son los que te dicen. Pero tú ya puedes diagnosticar que tiene una crisis epiléptica con las definiciones que te he dado, ¿ya? Ya mira. Mira, inclusive aquí en esta de acá, las crisis focales idiopáticas benignas, mira cuáles son, primero no se trata, ya primero se ve si se resuelve totalmente, y si no se resuelve, se le dan los medicamentos como es los fármacos antipilépticos, ¿ya? El levetiracetam y todo ello, pero no te guíes tanto de eso en los medicamentos, donde tú te vas a guiar de los medicamentos de esto, ¿ya? De esto, porque de esto venía el examen. Ya, chicos, y esto principalmente, ¿por qué te puse? Para que veas el mecanismo de acción de los fármacos que tienes que ver. Los bloqueantes de canales de sodio, los bloqueantes de canales de calcio, los GABAérgicos y otros, para que tú veas. Y, por ejemplo, si tienes una crisis única, ¿qué hacer? Principalmente la norma general, en una crisis única, una sola crisis es no tratar hasta que de repente, no tratar con medicamentos, a eso me refiero, ¿ah? No tratar con medicamentos. Porque de que lo vas a tratar, le vas a hacer las maniobras y el ABCD, si en caso se encuentra en una crisis, sí lo vas a hacer, pero norma general, no tratar con medicamentos. Hay excepciones de que se trate de una lesión orgánica cerebral. ¿Por qué te dije? Porque una de las condiciones
de la definición de epilepsia es una crisis más una lesión estructural. Y si encuentro lesión estructural, ahí sí lo tratas, porque estás viendo de repente tiene neurocisticercosis o este, una encefalitis hipóxica de repente, o de repente está teniendo un traumatismo encefalocraniano un paciente, entonces ahí sí lo tratas, ¿ya? Y si tiene crisis repetidas, dos o más, también lo tratas, aquí sí lo tratas, ¿por qué? Porque se supone que si son crisis repetidas, dos o más, con un intervalo de ¿cuánto tiempo dije? De 24 horas. Y tienes que ver los factores desencadenantes principalmente del paciente. Ya. ¿Qué más? Nada más. Y esto nada más que lo puedes leer tú, ¿ya? Ya, chicos. mm, Me he demorado 12 minutos más de mi rango habitual. A ver, voy a dejar de transmitir.